Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. El predicador, reverendo Gerald Lee, antes de conocer al Señor, sufrió por 7 años de diversas enfermedades, pero un día llegó a conocer a Dios y fue inmediatamente sanado de todas sus dolencias. A partir de ese momento, empezó a vivir una vida conforme a la palabra de Dios, recibiendo luego el llamado para servir al Señor. En 1982 estableció en Seúl, Corea del Sur, la iglesia Manmin, con solo 13 personas, entre ellos 4 niños. Su iglesia creció año tras año bajo la dirección de Dios y, en febrero de 1993, fue considerada entre las 50 iglesias de más rápido crecimiento en el mundo por la revista norteamericana Mundo Cristiano, alcanzando solo en Seúl más de 100.000 miembros. Hasta el día de hoy, la iglesia se ha mantenido consagrada a la oración y ha asumido el liderazgo para difundir el evangelio por el mundo entero en obediencia a la gran comisión del Señor. A la fecha, la iglesia Manmin cuenta con decenas de iglesias en las principales ciudades de Corea y miles de iglesias en todo el mundo en países como Kenia, Estados Unidos, Canadá, Japón, Francia, India, Filipinas, Honduras, Perú y Bolivia, y con decenas de misioneros alrededor del mundo. Asimismo, el reverendo Gerald Lee ha dirigido multitudinarias cruzadas en Uganda, Kenia, Japón, Pakistán, Filipinas, Honduras, India, Rusia, Alemania, Perú, República Democrática del Congo y en la ciudad de Nueva York. La cruzada de Nueva York, que se realizó en el Madison Square Garden, fue transmitida a más de 200 países vía satélite. Donde quiera que haya realizado estas cruzadas, las obras milagrosas de sanidad divina se han producido tan rápidamente que ha sido calificado como el más grande evangelista de los últimos tiempos por diversos medios de comunicación internacionales, incluyendo la CNN, una de las principales cadenas de noticias del mundo. Estimado público televidente, cuando se educan niños de 2 o 3 años de edad, se debe tener cuidado que no se lastimen tocando o comiendo alguna cosa peligrosa que haya en la casa. Por ejemplo, supongamos que hay veneno en casa. Aun cuando los padres les digan a sus hijos: jamás deben beber esto, ellos no entenderán qué cosa significa eso. Por eso, los padres esconden las cosas peligrosas de los niños o simplemente las sacan de la casa. Para empezar, quitan todas las sustancias dañinas o peligrosas para que sus hijos no corran peligro. Creo que todos ustedes harían lo mismo, ¿no es cierto? Sin embargo, en la Biblia hay un pasaje bastante singular. Se trata del árbol de la ciencia del bien y del mal. Dios creó al hombre a su propia imagen y amó profundamente al primer hombre, Adán. Colocó a su amado Adán para vivir en el huerto del Edén. Sin embargo, plantó también ahí el árbol de la ciencia del bien y del mal y le dijo a Adán que si comía de ese árbol, con toda seguridad iba a morir. Aún así, Adán comió del árbol y tanto él como todos sus descendientes se convirtieron en pecadores y tuvieron que enfrentar el castigo de la muerte. ¿Por qué entonces Dios puso un árbol tan peligroso en el huerto? ¿Acaso no sabía Dios que Adán comería de ese árbol? Esto quiere decir entonces que hay algo que Dios no sabe ni conoce y que, por lo tanto, no podemos afirmar que Él es omnisciente. Sin embargo, si el Todopoderoso Dios puso el árbol ahí sabiendo y conociendo todo, ¿significa esto que no amaba a Adán? Claro que no. Dios lo sabía todo y amaba mucho a Adán.
Por eso puso el árbol de la ciencia del bien y del mal en el huerto. Esta es la prédica número 5 del mensaje de la cruz. Y hoy les explicaré sobre la providencia de Dios al colocar el árbol de la ciencia del bien y del mal en el huerto del Edén. Espero que a través de este mensaje puedan entender la providencia y el amor de Dios encerrados en el árbol de la ciencia del bien y del mal. Oro en el nombre del Señor para que, al comprender esto, puedan llegar a ser verdaderos hijos de Dios, que lo amen de todo corazón y que sean amados por Él. Amigos, cuando al comienzo fue creado Adán, aun cuando su apariencia era la de un adulto desarrollado, en cuanto a su conocimiento, era como un bebé recién nacido. Era como una flamante y nueva computadora de última generación que no tiene todavía ningún dato ingresado en su memoria. A partir de entonces, Adán comenzó a recibir directamente de Dios, poco a poco, todo tipo de conocimiento. Aprendió acerca de Dios, del reino espiritual, de la verdad, de la benignidad y bondad, de la luz y de muchas otras cosas espirituales, incluyendo el conocimiento necesario para señorear sobre todas las cosas. Después que Adán obtuvo el suficiente conocimiento, finalmente reunió las condiciones necesarias para gobernar y sojuzgar sobre todas las cosas como Señor de toda la creación. Génesis capítulo 2, versículo 19 dice: Jehová Dios formó, pues, de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán, para que viese cómo los había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Hoy en día, incluso el más estudioso y dedicado erudito no tendría la capacidad para saber todos los nombres y las características de todas las aves de la tierra. Pero Adán sabía las características y la ecología, no solo de todas las aves, sino también de todos los animales, y así pudo ponerles a todos ellos el nombre apropiado. Con esta asombrosa clase de conocimiento y sabiduría, Adán y Eva comenzaron a multiplicarse, procreando numerosos hijos. Génesis capítulo 1, versículo 28 cita: Y los bendijo Dios, y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Como está escrito, ellos tuvieron muchos hijos. El hecho que Adán y Eva tuvieron muchos hijos en el huerto del Edén se puede confirmar claramente en la Biblia. En la primera parte de Génesis capítulo 3, versículo 16, se enuncia: a la mujer dijo, multiplicaré. Es decir, Dios multiplicará en gran manera los dolores en tus, es decir, de Eva. Preñeces, con dolor darás a luz los hijos. La frase multiplicaré en gran manera nos dice que Eva ya había tenido anteriormente algún dolor al dar a luz. Para que la criatura nazca, la pelvis tiene que dilatarse, por lo que tiene que haber algún dolor. Sin embargo, antes de la maldición, el dolor era menor, pero después Dios dijo que ese dolor aumentaría en gran manera. Por eso, hoy en día se experimenta un gran dolor al momento del alumbramiento. Sin embargo, es un hecho que el dolor del parto disminuye en la medida en que la mujer se despoje de sus pecados y se santifique. En el caso de las hermanas que pertenecen a esta iglesia y que procuran santificarse y llevar una buena vida cristiana, ellas tienen relativamente un parto mucho más fácil. Hay muchas hermanas que han dado a luz sin dolor alguno. Después que reciben la oración con fe, dan a luz en forma rápida y sin mucho dolor. Hermanos, el jardín del Edén es un lugar donde no hay enfermedades, no se envejece ni hay muerte. Adán y Eva vivieron mucho tiempo en este huerto y allí se multiplicaron. Cuando Dios me reveló el mensaje de la cruz, me dijo que Adán vivió en el jardín del Edén por un periodo de tiempo incalculable. La Biblia nos lo menciona brevemente. Por eso muchos lo malinterpretan.
Piensan que pasó muy poco tiempo hasta que Adán comiera del árbol de la ciencia del bien y del mal en el huerto. Al decir que la historia del cultivo del ser humano es de 6.000 años, no estamos afirmando que estos 6.000 años empezaron desde el momento en que Adán fue creado, sino desde el instante en que fue echado fuera del jardín del Edén a esta tierra. El cultivo de la humanidad se inicia con la caída de Adán, es decir, desde que fue desterrado este mundo. Un incalculable periodo de tiempo transcurrió desde la creación de Adán hasta que pecó. Durante este largo lapso, Adán disfrutó de gran autoridad como Señor de toda la creación y no le faltó nada. No obstante, cuando Dios colocó a Adán para que viviera en el huerto del Edén, solo le prohibió una sola cosa: no debía de comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17 menciona: y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer. Es decir, Adán no requería de permiso alguno para comer de cualquier otro árbol. Continúa el versículo: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Al principio, Adán y Eva cumplieron con este mandamiento. Sin embargo, con el paso del tiempo, no guardaron el mandato de Dios en su corazón. Los ángeles han sido creados solo para obedecer automáticamente los mandamientos de Dios, pero al hombre Dios le dio libre albedrío o voluntad propia. El ser humano puede escoger obedecer o no obedecer conforme a su propio libre albedrío o voluntad. Después de mucho tiempo, Adán y Eva no guardaron más la palabra de Dios en su mente. Usando de su libre albedrío y propia voluntad, finalmente comieron del árbol de la ciencia del bien y del mal. Hasta el momento en que Adán y Eva comieron del fruto del árbol, la serpiente desempeñó un papel muy importante. El diablo y Satanás instigaron a la serpiente para que engañara a Eva. Actualmente, la mayoría de la gente siente repulsión o asco cuando ve a alguna serpiente. Sin embargo, en un principio no era así. Cuando fueron creadas, el hombre no tenía aversión hacia las serpientes. El ser humano llegó a sentir desde lo más profundo de su naturaleza repulsión hacia la serpiente debido a que por ella el hombre fue camino de la muerte. De hecho, antes de que fuera maldecida, la serpiente no era del todo repulsiva. Al igual que todas las demás criaturas de Dios, era también amorosa y tenían una apariencia agradable. El actual aspecto de las serpientes y su apariencia perversa fue producto de la maldición de Dios, luego de que engañara a Eva. Veamos por un momento objetivamente a las serpientes. Como mascotas, son suaves, limpias. En el caso de los perros tienen pulgas y si no los bañan, están sucios y huelen mal. Sin embargo, las serpientes son suaves, no se ensucian, podrían hasta parecernos amorosas y hermosas. No obstante, el hecho es que la gente siente más que repulsión hacia ellas, les tiene miedo, en particular las mujeres. Las mujeres son las que más temen a las serpientes. Algunas de ustedes no, pero la gran mayoría sí les tiene temor. Pude entender la razón leyendo la Biblia después que recibí al Señor. Es que la serpiente tentó a Eva y la hizo caer en la perdición y como consecuencia nuestra propia naturaleza humana odia a las serpientes y especialmente las mujeres las aborrecen aún más. De no ser así, las serpientes son limpias y es entretenido jugar con ellas, excepto con las que son venenosas, por supuesto. Pude entender por qué resultan tan repulsivas luego de leer la Biblia. Todos deben saber lo veraz y certera que es la Biblia. Como decía, el actual aspecto de las serpientes y su apariencia perversa fue producto de la maldición de Dios, luego de que engañara a Eva. La serpiente no solo era amorosa, sino también muy astuta, es decir, era muy ingeniosa. Ser astuta quiere decir, en otras palabras, que tenía la sabiduría
para ganarse el corazón de las personas. La serpiente fue lo suficientemente astuta para agradar a Eva y ganarse su corazón. Por eso, cuando intentó engañarla, es muy probable que Eva no hubiese estado atenta. Cuando se vive una vida cristiana, en muchos casos, el diablo y Satanás lo tentarán para pecar a través de las personas más cercanas a usted. Cuando son tentados por su familia, amigos o por aquellos a quienes aman, es muy probable que debido a ellos se alejen de la verdad. Cuando Satanás tentó a Eva, usó a la serpiente, que casi siempre estaba muy cerca de ella. Un día la serpiente le preguntó a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Estaba tentándola con palabras astutas para que se diera a la tentación. Dios nunca dijo, no comáis de todo árbol del huerto. Dios les dijo que podían comer de todo árbol que había en el jardín, incluso del árbol de la vida en el centro del huerto, excepto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Sin embargo, la serpiente cambió las palabras para tentar a Eva. Y la mujer respondió: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. En realidad Dios dijo, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Sin embargo, como Eva no guardó la palabra de Dios en su corazón, respondió, para que no muráis. Hay ciertas diferencias en la respuesta que Eva dio en relación a la que Dios dijo. ¿Cuáles son? Por favor, piensen un poco. ¿Cuáles son? Es fácil darse cuenta. Dios dijo que ellos con toda seguridad iban a morir si comían del árbol, pero Eva solo dijo, para muramos. Dio una respuesta ambigua, infiriendo que solamente después de comer del árbol podría saber si iba a morir o no. Si Dios dijo, ciertamente moriréis, eso quería decir que con toda seguridad iban a morir. Sin embargo, Eva cambió la frase. Además, ¿acaso Dios les había dicho, no deben de comer del fruto del árbol que está en medio del huerto, ni deben de tocarlo? No, no lo hizo. En medio del huerto estaba el árbol de la vida. Dios les dijo que podían comer de ese fruto. Sin embargo, Eva lo dijo de una manera que parecía que Dios también les había prohibido comer e incluso tocar ese árbol. Ella cambió la palabra de Dios. No mencionó él, ciertamente morirás, sino que dejó entrever la posibilidad que podían o no morir si comían del árbol. Si no guardamos la palabra de Dios en nuestra mente, sino que la cambiamos de esta manera, en la siguiente oportunidad seremos tentados más fácilmente por Satanás. Debido a estas cosas, las obras de Satanás tienen lugar. Los mandamientos de Dios no son opcionales, es decir, no son algo que se pueda o no obedecer. Si obedecemos, viviremos, pero si los desobedecemos, vamos camino a la muerte. Por ejemplo, si Dios nos dice, guarden el día del Señor, debemos de guardar esto en nuestro corazón y cumplirlo en nuestra vida. Si uno guarda el día del Señor algunos domingos y otros no, de acuerdo a su criterio y forma de pensar, no podría ni siquiera ser salvo. Cuando Eva cambió la palabra de Dios, la serpiente pudo entrar por esa grieta. La serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Desde su punto de vista, Eva en realidad no deseaba comer del árbol, ya que Dios se lo había prohibido. No obstante, cuando se dio a la tentación de la serpiente, deseó llegar a ser como Dios. Por eso, después, cuando miró el árbol, lo vio completamente diferente, como los deseos de los ojos, los deseos de la carne, y la vanagloria o el orgullo de la vida se habían agitado y removido dentro de ella. El fruto ahora le parecía bueno para comer y agradable a los ojos, y además era codiciable para alcanzar sabiduría. Así, Eva desobedeció el mandato de Dios y comió del fruto del árbol y lo dio también a su marido Adán, el cual también lo comió. Sucede lo mismo con ustedes.
Por ejemplo, cuando quieren definitivamente guardar el día del Señor, entonces los domingos no tendrán ningún deseo de salir o pasear o de ver televisión. Sin embargo, si sus amigos vienen y los tientan, diciéndoles que salgan con ellos de paseo a un hermosísimo lugar el fin de semana, en ese momento, firmemente deben echar fuera esta tentación. Si la aceptan en su corazón, entonces estarán pensando continuamente en lo agradable que hubiera sido ir a jugar el día domingo o en la maravillosa vista y paisaje de ese lugar y cosas así por el estilo. Si no guardan el día del Señor, es decir, si no van a la iglesia el domingo una sola vez, les será más fácil hacerlo la segunda y luego la tercera vez, y así continuarán haciéndolo. Si realmente se han esforzado tanto para subir del primer al segundo o al tercer nivel de fe, ahora, ¿cómo pueden volver a transgredir este mandamiento de nuevo? Incluso solo haber aceptado la tentación de no guardar el día domingo levanta un muro de pecado entre ustedes y Dios. Como resultado de la desobediencia de Adán y Eva al mandato de Dios, la palabra que Él declaró, ciertamente morirás, se llegó a cumplir en sus vidas. De acuerdo a la ley del reino espiritual, en Romanos capítulo 6, versículo 23, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ellos tenían que pagar el precio de su pecado. Por cierto, Adán y Eva no murieron inmediatamente luego de comer del árbol, pero la palabra que Dios declaró, ciertamente moriréis, no solo se refería a la muerte física, se refería al tipo de muerte más trascendental e importante, la cual es la muerte del espíritu. Nuestro cuerpo visible es solo el envase o cubierta que contiene nuestro espíritu, y la parte más importante en el ser humano es su espíritu y su alma, que están incluidas en el cuerpo. El espíritu del hombre puede vivir al recibir vida de Dios por medio de la comunión con Él. Pero luego que Adán se convirtió en pecador, ya no pudo comunicarse ni tener comunión con Dios. Por eso, el ser humano se separó de Dios. El diablo y Satanás tomaron el control del hombre e hicieron que cometiera pecados que finalmente lo llevarían al infierno. Aun cuando el cuerpo del hombre se va deteriorando, muere y finalmente desaparece, su espíritu no se extingue. Por eso, el espíritu es el que recibe el castigo eterno en el infierno. De esta forma, en el momento en que la comunión entre Adán y Dios se interrumpió, decimos que el espíritu de Adán murió. Y debido a este pecado, no solo el mismo Adán recibió la maldición, sino también todos sus descendientes se hicieron pecadores, al igual que él, y asimismo estuvieron sentenciados a morir. Por eso, debido a que los descendientes de Adán han recibido la sangre de Adán y Eva, todos ellos tienen el pecado original y están destinados a morir. Por eso, aquellos hijos que nacieron antes que Adán y Eva comieran del árbol de la ciencia del bien y del mal, no tienen pecado original, por lo que no están destinados a morir. Amigos, no solo el ser humano recibió la maldición por el pecado de Adán, toda la creación en la tierra que estaba bajo el dominio de Adán también fue maldecida. Génesis capítulo 3, versículo 17 dice, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol del que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Antes, el hombre solo tenía que tomar el abundante fruto que producían los árboles, pero ahora, puesto que la tierra fue maldecida y produjo espinas y cardos, Adán tuvo que esforzarse y con el sudor de su frente tuvo que conseguir el alimento. Además, con la tierra bajo maldición, numerosas infecciones y organismos vivos dañinos que nunca antes habían existido comenzaron a reproducirse. Igualmente, el hombre tuvo que soportar pruebas y aflicciones provocadas por los ataques del diablo y Satanás. Sin embargo, entre todos los seres de la tierra, la serpiente fue la que recibió la mayor maldición. Génesis capítulo 3, versículo 14 menciona, y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. ¿Han visto alguna vez a una serpiente comiendo polvo? ¿Lo han visto? Cuando en los años 80 prediqué en diversas campañas de avivamiento alrededor del mundo y en los Estados Unidos, solía hacer a los asistentes la misma pregunta. Dios le dijo a la serpiente que comiera el polvo de la tierra. Les preguntaba si habían visto alguna vez a una serpiente comiendo polvo de la tierra. Entonces,
Muchas personas levantaban sus manos, lo cual me decía que estaban mintiendo. ¿Cómo podían haber visto a una serpiente comer polvo? No comen polvo. Las serpientes comen roedores, ranas, aves o insectos. Aquí serpiente se refiere espiritualmente al enemigo, el diablo y a Satanás. Y polvo figurativamente representa al hombre que fue hecho del polvo. La serpiente comiendo el polvo significa que el diablo y Satanás tomarán al hombre carnal como su alimento para traer sobre su vida pruebas, aflicciones y desastres. Como ya se dijo, aquellos que viven pecando y se corrompen y se vuelven carnales llegarán a padecer muchas clases de sufrimientos bajo el dominio y la esclavitud del diablo y de Satanás. Amados hermanos en Cristo, como ya mencioné brevemente al comenzar el mensaje de hoy, cuando las personas escuchan del pecado de Adán, tal vez puedan preguntarse, en primer lugar, ¿por qué Dios puso el árbol de la ciencia del bien y del mal? Si Dios no hubiese colocado el árbol en el huerto, Adán no hubiera comido de él. Entonces, no hubiera pecado y así no hubiera recibido el castigo de la muerte. Con toda seguridad, Dios sabía que Adán iba a comer de ese árbol. Y Dios amaba mucho a Adán. Sin embargo, aún así, puso el árbol ahí. ¿Cuál es la razón? ¿Por qué lo hizo? Para ser breve, Dios puso el árbol de la ciencia del bien y del mal para que Adán pudiera ser verdaderamente feliz. Por favor, escuchen cuidadosamente lo que quiero decir. En el huerto del Edén, donde Adán vivía, era un lugar sumamente hermoso y de paz, donde nada faltaba. La pregunta es, ¿era feliz o no Adán viviendo en este jardín? No, no lo era. Más precisamente, Adán no podía sentir nada parecido a la felicidad. Nunca supo lo que era la felicidad, porque nunca experimentó la infelicidad o la desdicha, que es precisamente lo opuesto a la felicidad. En el huerto del Edén, Adán nunca experimentó lo que es la enfermedad, la muerte, ni ninguna clase de accidente, por lo que nunca padeció de ningún tipo de pena, aflicción ni dolor debido a estas situaciones. Por supuesto, cuando Dios le explicó lo que era la infelicidad, Adán lo entendió mentalmente. Pero hasta que no lo hubo experimentado, no podía darse cuenta en su corazón lo doloroso que es la infelicidad y la desdicha. Y como no había nada parecido a la infelicidad en el jardín del Edén, él no pudo entender este concepto aun cuando escuchó de qué se trataba. Lo hubiera podido entender en alguna medida si hubiese visto a alguien que fuese infeliz, pero como no había nadie desdichado a su alrededor, no pudo comprender el significado de esta palabra. Para que el ser humano se dé cuenta del verdadero valor de algo, tiene que experimentar lo opuesto a eso y así aprender la relatividad de ambas cosas. Supongamos que desde que nació nunca ha estado enfermo. En ese caso, no podría sentir en su corazón el dolor ni la aflicción que causa una enfermedad, no importa lo mucho que se lo puedan explicar. Si ve a alguien padeciendo de alguna enfermedad, tal vez pueda sentir algo, pero jamás sentirá el dolor que se siente al estar uno mismo enfermo. Estará algo agradecido por tener buena salud. Sin embargo, si alguien que goza de buena salud se enferma, inmediatamente se dará cuenta en lo profundo de su corazón de lo importante que es la salud y estará muy agradecido por ello. Lo mismo sucede con cualquier otro aspecto en nuestra vida. Solo aquellos que han padecido hambre podrán estar verdaderamente agradecidos cuando tienen abundancia de alimento. Solo cuando hay maldad podemos darnos cuenta que la benignidad y la bondad son realmente buenas. Solo cuando hay oscuridad podemos valorar lo preciosa que es la luz. Sin la pobreza no estaríamos agradecidos por la riqueza. Si no existiera el odio, no sabríamos que el amor es bueno. No sabríamos qué cosa es el odio si no hubiéramos odiado a alguien alguna vez. O si nadie nos hubiera odiado, ni siquiera sabríamos que el amor es bueno. Si siempre has sido rico, no sabría ser agradecido por tener esas riquezas. Si alguien que es saludable cae enfermo, cree que es el mayor de todos los desastres en el mundo. Diría que no sabía que estar enfermo fuera algo tan doloroso. Una vez vi a alguien que tenía dolor de muelas. Ella me dijo que antes, cuando alguien le decía que tenía dolor de muelas, ella pensaba que eso era en realidad algo sin importancia, hasta que ella misma lo experimentó. Era tan doloroso. Para ella,
era el dolor más grande que alguien jamás podía haber sentido. Por otra parte, sucede lo mismo con los que tienen dolor al oído. Su dolor es insoportable. De esta manera, muchas personas exageran. ¿Es realmente tan doloroso? Piensa en un momento en aquellos que están en la etapa terminal del cáncer, un cáncer que se ha esparcido por todo el cuerpo. En un par de meses, sus cabellos se vuelven blancos debido al dolor que es insoportable. Ni siquiera se pueden lavar la cabeza porque es muy doloroso. No tienen ganas de hacer nada. Ni siquiera tienen deseos de arreglarse. Como los demás no han experimentado ese dolor, creen que su dolor de muelas o de oído es el mayor de todos los dolores. Adán, quien vivía en el jardín del Edén, donde no había adversidad ni nada parecido, no podía saber ni darse cuenta que era feliz. Puesto que nunca había visto la muerte, no pudo comprender totalmente en su corazón lo que quería decir Dios cuando le dijo: ciertamente morirás. Desde que acepté al Señor, jamás he estado enfermo. Y mi familia nunca ha ido a un hospital ni ha tomado medicina alguna. Entonces, mi recuerdo del dolor que tuve antes es muy vago y débil. Ahora recuerdo el dolor que padecí hace 31 o 32 años antes de recibir al Señor en forma muy vaga. ¿Estuve realmente enfermo en esa época?, me pregunto. Estaba tan enfermo que tenía que caminar apoyándome en un bastón y la pasaba tendido en cama. Tenía miedo que alguien se me acercara y me tocara. Algunas veces ni siquiera podía ir al baño. Sin embargo, ahora todas esas cosas quedan como un vago recuerdo, porque ya han pasado más de 30 años y nunca más me he enfermado. Tampoco me he puesto ninguna inyección, ni siquiera como precaución. Aún así, Dios me ha protegido y me encuentro totalmente saludable. Volviendo a la prédica, repito, Adán nunca pudo comprender totalmente en su corazón lo que quería decir Dios cuando le dijo: ciertamente morirás. Dios amaba mucho a Adán y le proveyó todo lo necesario, pero Adán no tenía ese agradecimiento de corazón hacia Dios. Sin embargo, luego de comer del árbol de la ciencia del bien y del mal y ser echado fuera del huerto, todo cambió. Cuando Adán tuvo que vivir en este mundo bajo maldición, tuvo que pasar por muchas cosas que nunca antes había conocido. Experimentó hambre, fatiga, frío, calor, muerte, aflicción, dolor, pena y la separación. Todo esto causado por el pecado. Y entonces pudo darse cuenta de lo feliz que había sido en el huerto del Edén. Queridos amigos, si el ser humano vive sin conocer ni experimentar lo que es la verdadera felicidad, ¿qué significado tendría entonces su vida, aun cuando tenga todo el lujo y confort del mundo? Más bien, aun cuando tengamos que sufrir por un poco de tiempo, si por medio de ese corto sufrimiento podemos darnos cuenta de lo que es la felicidad, ese tiempo será una valiosa parte de nuestra vida. Los padres no crían a sus hijos únicamente en sus hogares, aun cuando los amen mucho. Fuera de la casa hay tentaciones, malos amigos y muchos peligros como accidentes de tránsito y enfermedades contagiosas. No obstante, debido a que sus hijos deben ir al colegio para llegar a ser adultos y vivir en la sociedad, los padres dejan que sus hijos salgan al mundo. Sucede lo mismo con Dios Padre. Hubiese sido bueno que Adán hubiera podido darse cuenta que realmente era feliz y estar agradecido a Dios por eso como hijo amoroso. Pero a diferencia de Dios el Creador, una criatura como el hombre no puede darse cuenta de la relatividad de las cosas a menos que él mismo las experimente. Por eso Dios puso el árbol de la ciencia del bien y del mal, para permitir que el hombre experimentara la desdicha y el dolor, y así pudiera realmente entender la relatividad de las cosas y no solo tener el concepto teórico en su cerebro. Sin embargo, esto no significa que Dios indujo a Adán a que pecara, tan solo quiere decir que Dios permitió que Adán escogiera de acuerdo a su propia voluntad y libre albedrío. Finalmente, Adán, por decisión propia, comió del árbol de la ciencia del bien y del mal, y desde ese momento toda la humanidad tuvo que atravesar por diversos tipos de sufrimiento tales como el frío, calor sofocante, enfermedades, pobreza, hambre, pérdidas, separaciones y muerte.
Cuando lleguemos al reino celestial, luego de pasar por el proceso del cultivo del ser humano en este mundo donde experimentaremos sufrimientos, comprenderemos lo extraordinariamente buena que es la vida en el reino de los cielos. Seremos capaces de sentir en lo profundo de nuestro corazón que el reino celestial, donde no hay pecado, ni desdicha, ni infelicidad, es realmente bueno porque ya habremos experimentado y vivido el pecado, las enfermedades, penas y muerte en esta tierra. Daremos gracias a Dios de todo corazón por habernos dado tan maravilloso reino celestial y poder vivir allí eternamente en gozo. En ese día, aun cuando transcurra mucho tiempo, no cambiaremos negativamente como Adán lo hizo al no guardar la palabra de Dios en su mente. Amigos, ¿cuánto anhela la gente tener oro, joyas y diamantes? Solo por eso algunos llegan a matar. En este mundo caminamos sobre veredas sucias de asfalto que se deterioran y huelen mal. Sin embargo, en el cielo no hay nada de esto. No hay polvo ni suciedad. No hay nada que se corrompa ni huela mal. El oro y las joyas que tanto les gustan en este mundo serán el pavimento de las calles en el reino de los cielos. ¿Se imaginan la felicidad de vivir allí para siempre? Las cosas que a usted le gustan tanto y que no pudo tener en esta tierra, como una casa, la tendrá hermosamente construida en el cielo. Los muros de la ciudad serán de jaspe. En este mundo usted puede ver muchas flores y puede también oler su fragancia. Sin embargo, se marchitan muy pronto. Qué hermoso es ver cómo florecen los cerezos. Sin embargo, en una semana se marchitan. Las azaleas y los girasoles se marchitan también rápido. No duran ni una semana. Sin embargo, en el reino de los cielos, las flores brotarán bellas y en toda su plenitud. Además, en este mundo, las flores no tienen mucha fragancia, pero en el cielo despedirán un bello aroma y gran cantidad de perfume. Qué hermosa será la vida allí. El suelo estará cubierto por césped de color dorado y plateado y se sentirá muy bien al caminar sobre él. ¿Se imaginan lo felices que seremos? Será feliz porque ha sido cultivado en este mundo. Si hubiera nacido en el cielo y hubiera vivido allí hasta ahora, no sabría lo bueno que es vivir allí. Por lo tanto, no sabría ser agradecido ni sabría lo que es el amor. Sin embargo, vive en este mundo y estaba destinado a ir al infierno. Pero debido a nuestro Señor, ahora puede ir al reino de los cielos y vivir eternamente allí. Por eso podemos estar cada día más agradecidos a Dios y a nuestro Señor. Será porque conoceremos la relatividad no solo como simple teoría o conocimiento en nuestra mente, sino porque la habremos vivido y experimentado, y por eso sabremos que el reino de los cielos es tan bueno. Por tanto, no cambiaremos con el transcurso del tiempo, sino más bien, nuestro amor y agradecimiento aumentará más y más. Hermanos y amigos, Adán llegó a experimentar la infelicidad y la desdicha al comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Solo entonces pudo darse cuenta de lo feliz que era su vida en el jardín del Edén. Sin embargo, cuando comprendió este hecho, ya se había convertido en pecador. Su comunión con Dios se había interrumpido y su espíritu ya había muerto. No podía regresar al huerto ni retornar a su anterior vida feliz. No solo Adán y Eva, sino también todos sus descendientes estuvieron destinados a recibir el castigo de la muerte por ser pecadores. Ahora bien, ¿qué podemos hacer al respecto? ¿Cómo podemos nosotros, que somos seres humanos y somos todos pecadores, escapar del castigo de la muerte? Dios desde el principio sabía que Adán iba a comer del árbol de la ciencia del bien y del mal y que iba a pecar. Por eso, aún antes de que pusiera el árbol del conocimiento en el huerto, Dios ya había preparado el camino para la salvación de toda la humanidad. Todo este plan de salvación ya había sido elaborado primero cuando Dios planeó el cultivo del ser humano y desde el momento en que Dios se dividió en la Trinidad. Él ya había preparado igualmente el camino de la salvación. Por eso, Dios se separó en la Trinidad. Antes del inicio de los siglos, Él ya había preparado este camino para salvar al ser humano pecador del castigo de la muerte, sin infringir la ley del reino espiritual. ¿Cuál es entonces este camino para la salvación? Se los diré en la próxima prédica. Amigos y hermanos en Cristo, termino el mensaje. Ahora entienden por qué Dios puso el árbol de la ciencia del bien y del mal en el huerto. Si comprenden la voluntad de Dios al poner el árbol de la ciencia del bien y del mal en el jardín del Edén, no podrán dejar de admirar la asombrosa providencia de Dios encerrada en esto.
En forma espontánea y natural darán gracias a Dios por su amor al darnos la oportunidad de ser eternamente felices. Aquellos que entiendan este hecho y que tengan la esperanza por el cielo solo tendrán gozo y agradecimiento en sus corazones, sin importar la clase de vida que lleven en este mundo. Por eso, en 2 de Corintios capítulo 4, versículo 17 y 18, nos dice la Escritura: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. No importa qué clase de aflicción, pena, dolor, situación negativa o cualquier otra cosa que estemos sufriendo en este mundo, es solo momentánea y pasajera para nosotros. Después de esta vida, disfrutaremos del glorioso reino celestial y de eterna felicidad por siempre y para siempre. Espero que ahora, hermanos y amigos, hayan entendido el amor de Dios, quien desea darnos la verdadera felicidad. Oro en el nombre del Señor para que vivan una verdadera vida cristiana, sobreabundante de gozo, con acción de gracias a Dios y a nuestro Señor Jesucristo y con la firme esperanza por el reino de los cielos. I have a broken foot and you have had broken your foot and paralyzed and worn. Paralyzed, yes. Hallelujah. Estoy sana. Gracias al Señor. El Señor, Jesucristo, Jesus Christ. Would you like to know? Would you like to then give it a shout of Jesus Christ? Tenía 6 años, con mucho dolor aquí, no podía. Strong chemical balance and a restoration of everything that was wrong in my body. 아프라이드 60세 된 여성으로서 관절염이 있다고 합니다. What? Just stand up. Would you like to walk by yourself? Walk. Walk. I was under heavy medication and I was in a coma after I took my last dosage and I was in a coma. Me siento muy bien. What? I lost weight. Me siento muy bien. Porque ha sido sanada. Soy libre. This surgery is in his knee. What happened to him? ¿Qué pasó esta noche? ¿Y cuál era tu problema? Mis piernas, My legs. Your legs? Yes. Anyway, this is the doctor's diagnosis for this lady. Would you like to walk by yourself? Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. 2 años. For 2 years. Me dieron 3 meses de vida, pero gracias a Dios he estado pegado de Dios. This man is saying now that the pain going on in the medicine still. Gloria a Dios. El problema yo tengo mucho, o tenía, porque desde que yo pensé que venía hasta aquí. Tíralo entonces. Tíralo. Just move it. Took it away. Aleluya. Gloria a Dios. él normalmente a esta hora del día, él la tenía en 350. This baby has been suffering from diabetes for the last 5 months. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord.
Ahora oraré por todos aquellos que están enfermos. Coloquen su mano en la parte enferma o adolorida de su cuerpo y reciban esta oración por fe. Si usted no está enfermo, pero desea que ore para que Dios le conceda los deseos de su corazón, coloque su mano sobre su pecho y recibe esta oración por fe. El obrar del Todopoderoso Dios trasciende el tiempo y el espacio, y Él obrará de acuerdo a su fe. No importa dónde se encuentre, cuando usted recibe esta oración con fe, experimentará con toda seguridad el asombroso poder de Dios. Aleluya, Dios Todopoderoso de amor. Pon tus manos sobre tus hijos y sobre todos aquellos que están viendo y escuchando este mensaje y recibiendo esta oración a través de la televisión. Extiende tu mano, oh Dios, y manifiesta tu poder y tu obrar, que trasciende el tiempo y el espacio, en todo aquel que está recibiendo esta oración por fe en cualquier parte del mundo. Da a cada uno de ellos la fe necesaria, por medio de la cual puedan creer y echar fuera todo pensamiento negativo y toda duda. Quita de ellos todas sus cargas y sufrimientos. Quema por el fuego del Espíritu Santo y limpia con la sangre de nuestro Señor Jesucristo desde la cabeza a los pies, las vísceras y los intestinos, cada coyuntura y todo nervio, tejido y célula. Manifiesta el poder más alto de la creación. Yo ordeno, en el nombre de Jesucristo, al enemigo, el diablo y Satanás, a toda enfermedad, virus y bacterias y toda debilidad, fuera. Toda enfermedad contagiosa, fuera. Toda enfermedad terminal endémica sea quemada por el fuego del Espíritu Santo. Que haya sanidad en todo tipo de cáncer, sida, leucemia, enfermedades cardíacas, pulmonares y todo tipo de dolencias que afectan a la mujer, hipertensión, diabetes, enfermedades de la piel e inflamación. Que la polio, parálisis, artritis y hernia sean sanadas. Que todo dolor lumbago y todo tipo de neuralgia desaparezca. Que todo efecto colateral y posterior a cualquier accidente desaparezca. Que todo resfrío, gripe, fatiga y enfermedad a la tiroides sea quemada por el fuego del Espíritu Santo y sean limpios. Epilepsia, autismo, depresión, crisis de nervios y todo tipo de enfermedades mentales, fuera. Que toda oscuridad sea echada fuera y que haya paz y gozo en sus corazones. Dios Padre, te pido por el poder más alto de la creación, que todo aquello que esté débil sea hecho perfecto y nuevo otra vez. Que toda parte que esté paralizada sea liberada y que los paralíticos, tullidos y cojos caminen. Que los que tienen la vista nublada se les aclare. Que los que tienen problemas para oír puedan oír bien. Que los ciegos puedan ver. Que los sordos puedan oír. Que los mudos empiecen a hablar. Padre, bendice a aquellos que no pueden tener hijos, restaura los huesos rotos y haz perfecta y nueva toda parte quemada de los cuerpos. Limpia por el fuego del Espíritu Santo a los que son adictos a alguna droga, narcótico o sustancia tóxica. Revive los nervios y las células muertas. Que toda oscuridad y tinieblas sean echadas fuera y que todo espíritu maligno salga. Ordeno, en el nombre de Jesucristo, al enemigo el diablo y a Satanás y a toda potestad del aire, fuera, y que todas sus huestes también se vayan fuera. A todo poder de las tinieblas, espíritus malignos, perversos, deshonestos, engañadores, espíritus de división, fuera. Que toda cadena de injusticia se rompa y se libere, y toda oscuridad sea echada fuera. Que la luz venga. Dios Padre, fortalece sus espíritus y sus cuerpos. Dales la fortaleza necesaria para que puedan clamar a ti. Fortalécelos para que puedan despojarse de todos sus pecados y vivan en santidad. Para que sus almas sean prosperadas y todo en sus vidas les vaya bien. Responde a los deseos de su corazón, a su clamor y a sus oraciones. Auméntale la fe, la esperanza y el amor, y que sus familias también puedan oír y creer en las buenas nuevas del Evangelio.
protégelos de todo accidente y desastre y bendícelos para que lleven una vida próspera y sin inconvenientes. Protege a todos tus hijos en sus hogares, trabajos y negocios con el fuego del Espíritu Santo y con los ojos del Señor que son como fuego resplandeciente. Bendícelos en su entrada y en su salida y en todo lugar a donde vayan, y bendícelos para que puedan prestar a muchos y nunca pedir prestado. Dale sabiduría y entendimiento y que sean llenos del Espíritu Santo. Da a todos los ministros y obreros del Señor la habilidad para llevar a cabo bien sus deberes y tareas, y que haya también un gran avivamiento en cada iglesia. Guía a tus hijos para que puedan darte gloria en todo lo que hagan en sus vidas. Manifiesta tus obras para que con sus labios puedan testificar: lo he conocido a Dios, Él me ha respondido, Él me ha protegido y he sido bendecido por Dios. Dios Padre, te doy gracias. Toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 안모하는 자 올라가 올라가 독수리같이 주를 안모하는 자 올라가 올라가 독수리같이
순종하는 그 길은 쉽지만은 않습니다. 순종하는 당신을 주님은 기뻐합니다. 주의 길을 가는 것 날 포기해야만 합니다. 하지만 주님께서 기뻐 눈물을 흘리십니다. 주님은 아십니다. 십자가의 그 길을 골고다 언덕을 아십니다. 주님은 순종합니다. 아버지의 그 뜻을 모든 걸 버리고 순종합니다. 아버지 선합니다. 또 신실합니다. 그 길이 멀고 험할지라도 나는 달려갑니다. 순종합니다. 그 길의 끝엔 기쁨과 평안 승리가 있습니다. 주님은 아십니다. 십자가의 그 길을 골고다 언덕을 아십니다. 주님은 순종합니다. 아버지의 그 뜻을 모든 걸 버리고 순종합니다. 아버지 뜻이거든 나는 순종합니다. 주님이 그랬듯이 나도 순종합니다. 세상을 만드신 사랑밖에 모르는 그분이 바로 내 아버지입니다. 그분의 뜻이라면 나는 달려가겠네. 그 길 끝에는 승리가 있으니 아버지 선합니다. 또 신실합니다. 그 길이 멀고 험할지라도 나는 달려갑니다. 순종합니다. 그 길의 끝에 기쁨과 평안 승리가 있습니다. 아버지 선합니다. 또 신실합니다. 그 길이 멀고 험할지라도 나는 달려갑니다. 순종합니다. 그 길의 끝에 기쁨과 평안 승리가 있습니다. 그 길의 끝에 기쁨과 평안 승리가 있습니다.